Buenos días, Iglesia Transformación y Vida. Qué gusto poder estar ya esta mañana de domingo con cada uno de ustedes. Y si has decidido todavía permanecer en casa, esta es una buena oportunidad para poder escuchar la palabra de Dios y para poder reunirte ahí con tu familia. Así que yo quiero invitarte a que tomes unos minutos para que podamos estar juntos en este tiempo, unidos en un mismo espíritu, y podamos recibir la palabra que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros. Quita todo lo que pueda distraer a tu alrededor y podamos estar juntos en esta mañana adorando y exaltando a nuestro Dios, aprendiendo de su palabra. Solo quiero leerte unos versículos para comenzar esta transmisión. En Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice: por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. En otras versiones dice: anímense unos a otros, motívense unos a otros mientras dure este tiempo, mientras dure este hoy, mientras tengamos la oportunidad, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Quise comenzar estos minutos leyéndote esta porción de la palabra porque justamente queremos animarte, queremos motivarte a continuar, queremos animarte a seguir siendo fiel a Dios, a seguir buscando su presencia. Yo sé que hemos estado en un tiempo donde tal vez nos hemos distraído un tanto de las cosas espirituales, pero quiero pedirte, quiero animarte, quiero invitarte a que una vez más nos enfoquemos, a que una vez más pongamos nuestra mirada en Jesucristo y sigamos caminando, sigamos avanzando, y más como nos lo advierte la palabra en este pasaje, mientras dure ese hoy, mientras tengamos la oportunidad en esta tierra de buscar a Dios. Así que te animamos, iglesia, a seguir caminando, a seguir avanzando en este caminar con Dios, ya perfilándonos en estos tiempos finales, cuando Jesucristo vuelva por su iglesia. Y también queremos animarte a seguir siendo fiel a través de tu ofrenda, a través de tus aportaciones. Creo que nuestra fidelidad a Dios encierra muchas áreas de nuestra vida, no solamente en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, pero creo que también podemos involucrar nuestra economía, porque finalmente todo lo que tenemos, dice la palabra, proviene de Él. Dice la palabra que todo lo que hemos logrado, todo lo que tenemos, todo lo que podemos hoy en día disfrutar en esta tierra, no ha sido por nuestras fuerzas, no ha sido por lo que nosotros hacemos, sino porque Dios así le ha placido darnos. Entonces, también podemos ser fieles a Dios a través de nuestras ofrendas. Así que te invitamos a que aún de manera virtual lo puedas hacer. Sabes, al final están los datos de nuestras opciones para poder traer esta ofrenda. Si todavía no estás viniendo a la iglesia de manera presencial, hay formas a través de la cuenta de banco donde podemos seguir aportando y seguir siendo fieles en esto. Al final de esta transmisión les dejamos todos los datos. Así que dame una oportunidad, dame unos minutos para orar por ti. Oramos por esta ofrenda, oramos para que Dios bendiga nuestras vidas y podamos seguir avanzando, podamos seguir caminando como iglesia. Creo que la iglesia en estos tiempos, lejos de apagarse, es cuando más avivada necesita estar, y necesitamos seguir buscando y seguir trayendo la palabra de Dios a todos aquellos que no la conocen. Así que cierra tus ojos ahí donde estás, hagamos una oración breve, y ¿por qué no? Ahí tú pide al Señor que Él siga bendiciendo tu vida, tu economía, tu ingreso, y podamos seguir en esa gratitud delante de nuestro Dios. Padre, te damos
muchas gracias en esta mañana, pidiéndote, Señor, que podamos, Padre, tener este corazón de bondad, este corazón, Padre, donde podemos ser bendecidos, pero también bendecir a través de lo que tú nos das, Señor. Un corazón generoso, Padre, en cada uno de tus hijos. Y te damos muchas gracias, Padre, porque yo sé que esta iglesia, esta casa se ha mantenido fiel. Gracias por los corazones de tus hijos, que a pesar de este tiempo difícil, a pesar de esta pandemia, muchos de ellos, Señor, han permanecido fieles, trayendo esta ofrenda delante de ti, Señor. Gracias, y te pedimos que nos des sabiduría para poder administrar cada uno de estos recursos correctamente. Te pedimos que bendigas al dador alegre, Señor, y que nuestra vida sea prosperada en todo sentido y en todas las áreas que la rodean, Señor. Te damos muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos ya en estos minutos para comenzar este tiempo de palabra, así que te invito a que puedas poner toda tu atención. Es un tiempo breve en el cual escucharemos la palabra a través de nuestro pastor Enrique, así que te animamos a que podamos estar atentos y escuchar y recibir lo que Dios tiene hoy para cada uno de nosotros. Dios te bendiga. Buenos días, iglesia, familia, transformación y vida. Es un gusto nuevamente poderles saludar, de poder estar con ustedes a través de este medio, y de verdad agradecemos la oportunidad que Dios nos da de poder compartir la palabra, y esperando que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Siempre el anhelo de nuestro Dios es que como hijos de Él podamos crecer, podamos madurar, podamos avanzar, sobre todo podamos conocer a nuestro Dios, este Dios tan grande, maravilloso que tenemos, y creo que es parte de nuestro crecimiento espiritual, conocerle cada día más. Vamos a orar. Así como estás, yo te invito para que allí juntes a tu familia, podamos estar unos minutos en la presencia de nuestro Dios y preparar nuestro corazón. Vamos a preparar nuestro corazón, este tiempo, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti en esta mañana, agradecidos por todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, y también, Señor, pidiéndote que tú perdones a cada uno, Señor, de nosotros por nuestras faltas, por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, porque ciertamente de una manera u otra llegamos a fallar, llegamos a faltar, pero, Señor, te pedimos que tú nos ayudes para poder superar, para poder crecer, para poder avanzar, Señor, en cada una de las áreas de nuestra vida, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, esta palabra, y te pedimos, Señor, que tú obres en cada corazón, en cada vida. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gracias, Señor. Quiero que podamos meditar hoy un poco a través de lo que en estos días hemos estado compartiendo, y es acerca de ese crecimiento espiritual. La palabra de Dios nos dice que el conocer a Jesús en nuestras vidas, tener esas vivencias con Él, nos da la oportunidad de conocerlo. Y esto es lo que hemos mencionado tiempo atrás sobre la importancia de poder conocer, de poder saber que hay algo más que solamente conocer a Jesús como nuestro Salvador. No solamente conocerlo como aquel que nos dio vida y vida en abundancia, y donde nos dio la oportunidad de empezar a vivir una vida nueva, pero es como esa parte solo de conocimiento, solo de saber que eso es lo que Dios tiene para nosotros. Pero en la realidad hay muchas cosas que todavía están allí en nuestras vidas, y que realmente lo que Jesús quiere hacer en cada uno de nosotros es transformar esa naturaleza de pecado, esa naturaleza de maldad que había en nosotros, a una nueva vida, realmente conocerle, vivir algo que nunca antes pudiéramos haber experimentado en nuestras vidas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, y esto es interesante porque lo hemos repetido muchas veces estos pasajes, y cómo me recuerda el apóstol Pablo cuando siempre que escribe algo a la iglesia, siempre dice
les he dicho estas mismas cosas, les he repetido estas mismas cosas, no me cansaré de repetirles estas cosas. Entonces es algo con lo que día a día tenemos que estar recordando, día a día tiene que estar en nuestros corazones, día a día tiene que estar allí dando fruto de lo que estamos aprendiendo y recibiendo de la palabra. Y dice que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Esto es interesante en esta versión, cómo nos declara esa nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. Ha llegado lo nuevo. Lo que antes teníamos, lo que antes vivíamos, ha pasado, dice el Señor. Y ahora ha llegado lo nuevo. Y eso nuevo es lo que nos da esa experiencia de poder conocer a Jesús. Eso nuevo nos hace crecer. Eso nuevo nos va a llevar a una dimensión espiritual completamente diferente. Eso nuevo nos va a dar la oportunidad de poder experimentar esa bendición tan grande en la vida de cada uno de nosotros. Sabemos que cuando estábamos en el mundo, el fruto que dábamos conforme al mundo, pues ese era el deseo de nuestra carne, ese era ese carácter que nos llevaba a ese egoísmo, a tomar decisiones equivocadas, porque sin Cristo nuestra vida definitivamente está llena de cosas del mundo, y obviamente que en esa naturaleza muerta en la cual nosotros habíamos vivido sin Cristo, pues nos llevaba a una serie de cosas donde pues no podríamos ni siquiera ser sensibles a la palabra de Dios. En Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, nos habla precisamente de estas cosas. Y yo no sé si nos pudiéramos recordar o aún todavía identificar con algunas cosas en las cuales allí estamos todavía atrapados en esa naturaleza de pecado. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Eso es evidente porque nosotros podemos reflejarnos allí en lo que estamos haciendo, qué era lo que hacíamos, cómo nos comportábamos, o incluso hasta nuestros días, qué es lo que estamos haciendo. Y quiero puntualizar cada una de ellas. Dice la palabra inmoralidad sexual, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Porque ciertamente Pablo menciona algunas de las cosas quizás más notorias, más visibles en la vida del hombre, pero hay tantas otras cosas ocultas en el corazón del hombre que también es parte de esa naturaleza de pecado, esa naturaleza de maldad. Y dice la palabra: les advierto ahora, como antes lo hice. Es decir, una vez más Pablo vuelve a repetir las cosas que ya en tiempo pasado había advertido a la iglesia, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto es obvio, es natural, porque Pablo se está refiriendo precisamente a esa vida de pecado, de esa naturaleza carnal, de aquella naturaleza en la cual nosotros vivíamos sin Cristo. Pero Jesús precisamente vino para transformar nuestras vidas. Jesucristo vino a ser crucificado en la cruz para que tú y yo pudiéramos ahora tener libertad y pudiéramos ser libres del pecado, de esa carnalidad del hombre, porque el fruto de la carne produce muerte. Precisamente todo lo que acabamos de leer en Gálatas, el fruto de todo esto es muerte, y muerte eterna. El rumbo, el final del hombre, de no haber sido por el sacrificio de Jesucristo, al cual tenemos acceso nosotros, de rendir nuestra vida a Él y de ser perdonados y ser transformados. De no ser esto, mira, el futuro
de la humanidad era la muerte, el infierno. Pero Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Cuando vivimos en la palabra de nuestro Dios, es decir, el Evangelio de Jesucristo, dice la palabra que nuestras vidas empiezan a cambiar, empiezan a dar testimonio de Cristo viviendo en Él y Él en nosotros. Esa es la clave importante. No solamente se trata de que un día conociste a Jesús, un día te lo presentaron como el Salvador de tus vidas, que te iba a perdonar y solamente hiciste una oración de fe y recibiste a Cristo, Cristo está en ti y tú en Él. Y bueno, es como una forma muy generalizada de una doctrina, de una enseñanza, y que allí te quedas solo en esa parte y dices, bueno, ya Cristo está en mí, yo he recibido su palabra, Él me salvó, Él me perdonó y listo. Es como darle la vuelta a la página y final, terminó. ¿Qué más hay que hacer? Bueno, congrégate, bueno, ven, escucha la palabra, ok, vengo, escucho, recibo, me congrego, pero ¿qué más? No, la palabra de Dios nos habla de que en nosotros se inicia ese proceso de una nueva vida en Cristo. Y una nueva vida en Cristo es nuevo, o sea, es todo lo que antes habíamos vivido y experimentado tiene que cambiar, tiene que morir. Ese fruto de la carne de Gálatas tiene que morir. Dice la palabra ahora en el versículo 22 y 23 de Gálatas capítulo 5, donde nos habla precisamente de ese cambio, de esa transformación, donde nos habla acerca del Espíritu Santo en nuestras vidas. El fruto, dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Estas características solo son algunas de ese fruto de lo que nosotros empezamos a dar cuando Cristo empieza verdaderamente a transformar nuestras vidas. Y esto nos va a dar esa madurez espiritual con la que en este tiempo hemos estado hablando. Esa madurez espiritual, desde el momento en que conocemos a Cristo, debemos iniciar ese crecimiento espiritual. Iniciamos por el nuevo nacimiento en Cristo, ese nuevo nacimiento en la fe, ese nuevo nacimiento espiritual, y entonces allí es donde empezamos a crecer, allí es donde podemos avanzar, allí es donde podemos empezar a dar testimonio, a dar fruto. Recuerda que cuando nacemos en Cristo somos niños espirituales. Esto es interesante. Somos niños espirituales. Es decir, vienes al conocimiento de la palabra y hay tantas cosas que no entendemos, no conocemos, no sabemos, como un niño. A un niño solo sabe jugar, solo sabe entretenerse, solo sabe determinadas cosas que le rodean, pero más allá de un adulto no lo sabe, no conoce, no entiende. De la misma manera pasa en el terreno espiritual. Y Pablo lo habla de una manera muy sencilla. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño. Esa es la congruencia, ¿te das cuenta? Es decir, si yo soy un niño espiritual, yo no pretendo pensar, actuar o hacer como un adulto. Un niño no puede actuar como un adulto porque es un niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Esta parte es interesante, dejar atrás las cosas que en algún momento en su tiempo como niños éramos. Es importante crecer entonces y dejar de ser ese niño, porque es la primera etapa, es el inicio de nuestro nacimiento en Cristo. Es ese inicio de nuestro caminar espiritual con Dios. Así que entonces esto lo tenemos que visualizar, porque al iniciar esta primera etapa nos va a permitir entonces estar en la línea de crecer y de madurar en Cristo. Estamos viviendo tiempos malos. Esta es la parte importante de todo esto también. Estamos viviendo tiempos malos. Y en estos tiempos malos que nos toca vivir,
Son tiempos en los cuales el enemigo sabe que el tiempo que tiene es corto. El tiempo que tiene es corto. Jesús está por venir nuevamente por su iglesia. Jesús está preparando todo para venir y llevar a la iglesia. El punto es, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados en estos tiempos en los cuales estamos viviendo? El enemigo, mira, el diablo, dice la palabra que está como león rugiente, acechando para matar y destruir familias. Mira, este tiempo de la pandemia es una oportunidad para el enemigo, pero también es una oportunidad para la iglesia. Todo depende cómo nosotros lo visualicemos. Es una oportunidad de la iglesia porque sabemos que son los últimos tiempos y que estamos viviendo situaciones difíciles, tiempos malos, como dice la palabra. Y es ahí cuando tenemos que redoblar nuestro ánimo, empezar a crecer, a madurar, a fortalecernos, a ir hacia adelante, o en este momento debilitarnos, dejar que el enemigo tome terreno, y entonces el enemigo viene a destruir, a matar, y no solo a uno. Mira, el enemigo no se conforma con uno, no se conforma con uno, sino él va por la familia, él va por todos. Así que entonces nos damos cuenta que los inmaduros, los que no hay un fundamento fuerte en los tiempos malos, en los tiempos difíciles, se debilitan. Mira, en este tiempo que estamos en la pandemia, hemos podido ver cómo una diversidad de personas se han debilitado en su fe, se han debilitado en su caminar con Dios, se han desanimado en algunas áreas de su vida. Están poniendo sus ojos en otras cosas, como si lo de este mundo fuera para siempre. Recuerda lo que te he dicho. Nada en este mundo es para siempre. Aún esta pandemia va a pasar. Vendrán otras cosas, pero esto va a pasar. ¿Qué va a pasar entonces con nosotros? Hay gente que se ha debilitado, y quien se debilita tropieza y cae por no haber madurado espiritualmente. Y cuando hablamos de madurez, es crecer en nuestra fe, es crecer en la convicción con Dios, es crecer en la palabra, es crecer verdaderamente en lo que estamos aprendiendo y caminando en Dios. Porque las circunstancias en algún momento debilitan, desaniman, sí, pero a los débiles espirituales, a los que en ellos no hay una convicción de la palabra. Mira, quiero darte una breve radiografía de algunas características que como cristianos maduros debemos tener. Y a lo mejor aquí es donde tú podrás evaluar si hay una madurez en ti o no hay una madurez en ti, o hay que trabajar mucho más en ese sentido. Un cristiano maduro es un hombre de fe en tiempos de crisis. Un cristiano maduro es un hombre de fe, una mujer de fe en tiempo de crisis. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, pandemia y llámese lo que sea, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Dejen que crezca esa fe en el tiempo de prueba, con alegría por todo lo que venga, porque sabemos que esto, cuando prueba nuestra fe, creceremos espiritualmente. Demos la oportunidad a esto. Así que cuando estamos en esos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, es allí los hombres y mujeres maduros
donde sale esa fe que viene a fortalecer y que trae alegría y que trae paz y que trae gozo, porque sabe que todo esto bendecirá su vida. 2. Un cristiano maduro asume su responsabilidad de sus actos, no culpa a otros. Recuerda esto, un cristiano maduro asume su responsabilidad de sus actos y no culpa a otros. Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestro propio deseo, los cuales nos seducen y nos arrastran. Así que no podemos en algún momento, cuando estamos viviendo en situaciones adversas o en algún momento difícil, quizás por alguna decisión equivocada, un hombre maduro sabe asumir su responsabilidad y no culpa a nadie, mucho menos a Dios. A veces decimos, pues es que Dios, si no hubiera permitido esto, si Dios no hubiera dejado que esto pasara, no estaría yo sufriendo. Si Dios hubiera hecho mejor esto. No. Nosotros tenemos que ser responsables de cada uno de nuestros actos, de nuestras acciones. Dios solamente sabemos que Él nos ha dado libre albedrío y que también somos responsables de nuestras decisiones. 3. Un cristiano maduro domina su lengua al hablar. Es muy fácil en los tiempos de crisis, en los tiempos difíciles, en los tiempos malos, siempre hablar de más, siempre ir a tomar acciones equivocadas. Santiago capítulo 3, versículo 2 dice: es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlar en todo sentido. Que podamos controlarnos en todo sentido. Y es esa madurez que la palabra, que el Espíritu Santo nos da, donde nosotros tenemos ese dominio propio de lo que hablamos, de lo que hacemos, de lo que decimos. Y es allí donde viene mucho en esa parte implícita de nuestra fe. Lo que yo hablo refleja lo que hay en mi corazón. Lo que yo expreso refleja mis sentimientos también. Así que es allí cuando, si yo puedo declarar algo, sé que si yo conozco a Dios, soy un hombre maduro, mi declaración será de bendición y no será una declaración que pueda dañar o afectar o lastimar a otros. 4. Un cristiano maduro es una persona que busca la paz. En estos tiempos encontramos cómo las familias han entrado en una crisis bien tremenda, de maltrato, de ofensas, de dañarse, de división. Tantas cosas que hoy la familia está enfrentando por ese encierro. Y la palabra de Dios nos habla en el capítulo 34, versículo 14 del libro de los Salmos. Salmo 34, 14 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz, esfuérzate por mantenerla. Apártate del mal. Eso es poder tener discernimiento. Eso es poder tener dominio propio. Eso es madurez espiritual. Busca el bien, haz el bien, busca la paz, haz la paz, esfuérzate por mantenerla. Es decir, es algo que tiene que ser un estilo de vida en los cristianos maduros que caminan en esa paz, que caminan en ese bien de bendecir a los demás. Por último, te digo algo más. Un cristiano maduro no se detiene en el pasado. Un cristiano maduro
no se detiene en el pasado, continúa hasta lograr la meta. ¿Qué es lo que sucede en este tiempo? Mira, en este tiempo muchas personas están anhelando el pasado. Muchas personas están solamente viviendo de los recuerdos del pasado, anhelando que esto vuelva a ser como era antes. Y yo no sé si pueda volver a ser como antes. No sé, quizás lo más seguro es que a lo mejor y no lo sé. Pero es como quedarse en el pasado, y si no es como era antes, ahora ya no quiero. Si no es como antes lo que yo tenía, ahora ya no me convence lo que hay hoy. No, la vida sigue. Todo continúa, todo avanza, hay cambios, sí. Hay situaciones que tenemos que modificar, sí. Hay cosas que tenemos que enfrentar, sí. Pero la vida sigue. O sea, no podemos nosotros simplemente esconder la cabeza como la avestruz, ¿verdad? Y decir no pasa nada y voy a solamente esperar hasta que venga y regrese el tiempo que antes era para entonces yo volver a salir y estar listo para continuar mi vida. No, nunca va a ser así. Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 15, recuerda esto: un hombre, una mujer madura, alguien que conoce la palabra, que ha crecido en Cristo, no se detiene en el pasado, no se detiene en las cosas que hizo ayer o antier. Eso ya quedó, ya pasó. Él continúa hasta lograr la meta, dice. No, amados hermanos, no lo he logrado. Filipenses 3, 13 al 15. Pero me concentro únicamente en esto. Fíjate, me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Cristo Jesús. Que todas las cosas son espirituales. Maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Habla a los maduros. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo con estas cosas. Un hombre maduro, una mujer madura está de acuerdo con la palabra, está de acuerdo con lo que Dios nos enseña, está de acuerdo con lo que dice Dios, porque sabemos que eso nos va a dar fortaleza, nos va a bendecir, nos va a hacer crecer, nos va a hacer conocer a nuestro Dios. Y si en algún momento no estamos de acuerdo, hay una diferencia en algún punto, el apóstol Pablo decía: estoy seguro que Dios lo hará entender, es decir, el Espíritu Santo te lo revelará, te lo mostrará. Sabrás que esto es algo bueno para nuestra vida. Así que la palabra de Dios nos habla acerca de dejar, dice, olvido el pasado, y prosigo, continúo. Pablo había puesto sus ojos en una meta: alcanzar la estatura del varón perfecto, crecer a la imagen, a la estatura de Cristo. Era el propósito de Pablo. Así que no había nada que lo pudiera evitar, no había nada que pudiera desviarlo. Él podría vivir determinadas cosas hoy, a lo mejor eso lo podría quizás desanimar o debilitar, pero eso lo sacaba, lo dejaba, eso quedó atrás. Ahora prosigo, continúo. Hay un día más, mientras haya vida, hay una oportunidad de seguir adelante. Así que no podemos quedarnos en el pasado. No podemos detenernos en las cosas que antes teníamos o hacíamos. Tenemos que empezar a vivir y tenemos que empezar a avanzar y tenemos que lograr al punto donde nosotros podamos visualizar la responsabilidad que tenemos como iglesia también. Porque hoy estamos en un mundo donde están siendo las cosas de una manera tan tremendas, tan negativas. Todas las noticias son negativas. La economía, la población muriendo, la violencia, los niños que se pierden, que los roban, que los matan. Bueno, la lista es enorme de todas las cosas que hoy estamos viviendo. En medio de ese mundo de oscuridad y de maldad, Jesús pensó en su iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pensó de tal manera
que Él nos hace una declaración y nos dice: ustedes son la luz de este mundo en obscuridad. Ustedes son los que van a dar esa palabra de vida. Ustedes son los que van a traer libertad a los cautivos. Ustedes son los que van a anunciar las buenas nuevas de salvación. Ustedes son los que van a testificar de mi amor, de misericordia. Ustedes serán la respuesta en un mundo, en tiempos malos, en tiempos oscuros, en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia. Ustedes como iglesia son los que son levantados para dar testimonio de esto. Pero ¿quién lo hará? ¿Quién lo hará si nosotros mismos nos atemorizamos? ¿Quién lo hará si nosotros mismos nos escondemos? ¿Quién lo hará si nosotros mismos sentimos temor? ¿Quién lo hará si nosotros mismos no somos capaces de poder salir y poder hablar y poder compartir? Si no estamos recluidos, metidos en una situación de temor. ¿Quién lo hará? ¿Cómo poder testificar de ese Dios grande y poderoso? ¿Cómo poder hablar? ¿Cómo decir a la gente que hay una oportunidad de vida en un tiempo de crisis? Aquellos que están enfrentando una situación de depresión, de tristeza, de soledad por estar allí en un lugar aislado. ¿Quién hará? ¿Quién llegará? ¿Quién compartirá? ¿Quién le mostrará el amor de Cristo a aquellas personas? Somos nosotros, mi hermano. Es la iglesia. Es la iglesia. Y otra de las cosas que debemos de saber, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios no ha puesto un espíritu de temor. Dios ha puesto un espíritu de poder, de autoridad, de libertad a la iglesia, para podernos mover de una manera sobrenatural en un mundo de oscuridad. Sí. Somos la sal de la tierra, dice el Señor. Ese es el propósito de la iglesia al estar en este tiempo. Esa es la mayor bendición que podemos tener. Mientras otros sufren, mientras otros están en depresión, mientras otros están afectados por todo esto y quizás por todo lo que vendrá, nosotros como iglesia somos levantados. ¿Por qué? Porque Jesús dijo a sus discípulos: no los dejaré solos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No los voy a dejar solos. Así que no es en nuestras fuerzas. No es porque yo soy muy bueno y soy muy inteligente y yo soy muy sabio y porque yo tengo la fe del mundo. No. Es que yo soy alegre y yo tengo fuerza y yo soy un hombre maduro por mí. No. Es por el Espíritu Santo en nosotros. Es porque Jesús está en nosotros. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? No habrá nada. No habrá pandemia. Y a veces estamos tan temerosos de contagiarnos, que a veces es más la psicosis de lo que es. Compartía, y te comparto este pequeño testimonio, compartía el pastor Carlos del Salvador esto, y me decía: mira, una de las cosas que estamos viviendo en la nación, más que la pandemia, es una psicosis de temor, como no te imaginas. Porque el gobierno, la forma en que ha manejado esta pandemia ha sido de esa forma, de temor, de psicosis, de decirles: mira, es que no salgas porque te vas a enfermar y luego tú vas a llegar y vas a enfermar a tu abuelita y tu abuelita se va a morir y luego la otra va a enfermar al otro y entonces el otro se va a morir y entonces no va a haber quién pueda atender al otro. Y entonces yo escuché esas declaraciones del presidente. Y entonces se manejó una psicosis de tal manera que la gente entró en pánico. Y daña más eso que aún ni siquiera un contagio que pueda hacer, porque ciertamente se ha hablado de muchas muertes que han habido en este proceso, pero cuántos miles y miles de personas la han librado. Personas que conocemos, que han enfermado, ciertamente, no de la iglesia, de otros lugares, de otras partes. Pero Dios ha sido bueno, que hoy están recuperando sin ningún problema. Es decir, lo que hoy vivimos y lo que podamos vivir el día de mañana va a tener que ver y va a relacionarse con lo que nosotros somos como iglesia. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra madurez espiritual? ¿A dónde vamos?
O solamente, como dije hace poco a la iglesia en Tequisquiapan la semana pasada, seremos entonces cristianos de chocolate, que con cualquier cambio de temperatura nos deshacemos. No, mi hermano, eso no puede ser. No puede ser eso. Hemos sido llamados, somos el cuerpo de Cristo, para ser hombres y mujeres de fe, de poder, de autoridad. No hay temor en nosotros, no somos esclavos del temor. Recuerda eso. Ahora debes de saber que no estamos solos. Recuerda esto. En esto del crecimiento espiritual podemos lograrlo. Podemos lograrlo. En ese crecimiento espiritual podemos avanzar, podemos madurar. Podemos cambiar toda la estructura negativa que hay en nosotros. Pero es necesario morir a nuestra carne. Y eso nos dará la oportunidad de poder caminar con Cristo día a día. Y vas a ver la bendición tan grande. Vas a ver lo extraordinario que es poder vivir en Cristo y en esa fe y en esa convicción. Vas a ver lo extraordinario que es poder caminar en medio de cualquier situación y tú seas guardado y tú seas bendecido y tú seas prosperado. Eso es lo que Dios quiere. Por eso quiere que crezcamos, que le conozcamos, que maduremos, que avancemos, que demos testimonio, porque tras de todo esto hay una bendición grande para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos ayudará a crecer. Solos no podremos lograrlo. Es necesario que nos acerquemos a Dios. Es necesario que redoblemos nuestras fuerzas. Es necesario que vayamos cada vez más hacia adelante. Recuerda esto: hay cosas que nunca debemos dejar de hacer. Si tú dejas de comer, ¿qué puede pasarte? Si tú dejas de ejercitarte y solamente te quedas en una vida vegetal allí sentado en tu cama o acostado y solo comiendo sin moverte, ¿qué crees que puede pasar en tu vida? ¿Cuántos años de vida crees que puedas tener? ¿O cuántos días si dejas de comer? Hay prácticas y hay cosas. Aún bañarte. Si tú no te bañas, si tú no te aseas, si tú no te limpias físicamente y pasan los meses, ¿qué crees que pueda pasar? Hay prácticas que no podemos dejar, ¿estás de acuerdo? Porque va en riesgo nuestra vida. De la misma manera, hay prácticas espirituales que no podemos dejar o abandonar, porque está en riesgo nuestra vida, no solo espiritual, sino nuestra alma, nuestro ser, de llegar a perdernos y nunca llegar a estar, a habitar en la presencia de nuestro Dios. Así que no podemos dejar, no podemos abandonar, no podemos alejarnos. Tenemos que retomar, tenemos que buscar, tenemos que ir, tenemos que fortalecer otra vez, nuevamente a ejercitarnos, otra vez a estar en la casa de nuestro Dios, otra vez a estar en la presencia de nuestro Dios, otra vez. Son prácticas que no podemos dejar porque eso nos va a debilitar. Es necesario. Nuevamente, por eso el Señor lo habla de una manera tal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Es esa parte de alimentarnos, de ejercitarnos. Hay cosas que tenemos que hacer y que no podemos perder. Si perdemos la parte de ejercitarnos, de tener esas prácticas espirituales como el cuerpo de Cristo, lo he dicho muchas veces, hay una diferencia en ser ministrado como iglesia, como el cuerpo de Cristo, a ser ministrado de una manera personal. Y Dios quiere que las dos vayan en esa misma línea. Vayan de una línea paralela. Así como tienes tiempo con Dios personal, así de la misma manera Dios quiere ver a su cuerpo, a su iglesia unida, junta, congregándose. ¿Para qué? Para ministrar, para hablar, para crecer, porque son tiempos malos. Son tiempos malos.
Así que vamos a venir en esta mañana y vamos a venir con un corazón dispuesto, rendido a nuestro Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy. Mira, a lo mejor en esta pequeña radiografía que te di de las cosas que como hijos de Dios, como cristianos maduros, deberíamos de ir teniendo. Quizás si hay alguna área donde estamos mal, puedes decirle: Señor, aquí estoy. Rinde tu vida, rinde tu corazón y dile: aquí estoy, esto soy. Y mira, el Señor viene y nos levanta y nos fortalece. Hay temor, dile: Señor, hay temor. Señor, hay duda. Señor, soy débil. Señor, mira esto, lo otro, no puedo. Ve. Y el Señor te va a levantar y te va a bendecir y te va a fortalecer. Porque es lo que Él quiere, vidas rendidas a Él, para poder obrar, para poder trabajar. Como el barro en las manos del alfarero, si no, no es posible. Amén, hermanos. Vamos a orar. Junta a tu esposa, a tus hijos, allí en la casa. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Vamos a rendir nuestra vida a Dios. Si puedes doblar tus rodillas ahí en tu hogar, dobla tus rodillas y dile: Señor, aquí estoy. Humíllate en la presencia de nuestro Dios y dile: Señor, aquí estoy. Esto soy. ¿Quién más puede escudriñar mi corazón? Esto soy. Ayúdame, ayúdame, porque estamos viviendo tiempos malos, tiempos difíciles. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana nos presentamos delante de ti, agradecidos por la palabra, agradecidos por la reflexión, agradecidos, Señor, porque una vez más nos recuerdas la necesidad de poder estar pegados, injertados a ti, para poder avanzar, para poder crecer. Y en estos tiempos malos que nos han tocado vivir, no nos quedemos en el camino, sino que podamos continuar. No nos quedemos en el pasado, sino que podamos poner nuestros ojos adelante, podamos poner nuestra meta, nuestros objetivos en Cristo Jesús, de tal manera que podamos ir cada día creciendo, madurando, avanzando, siendo fortalecidos, cristianos todoterreno, como soldados que pueden estar ante cualquier adversidad y pueden ir avanzando hasta lograr su objetivo. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a tu iglesia y te pedimos que tu Espíritu Santo, tu fortaleza, venga a ellos, Señor. Y en esta hora podamos levantarnos como un ejército, Señor, en este mundo, de tal manera como se ha predicado tu palabra por tantos medios, que no solamente sea esa predicación, esa expresión de la palabra, sino que tu iglesia también de la misma manera se levante en el mundo como esa luz, como esa sal en un mundo de oscuridad, y podamos dar testimonio y podamos salir y poder estar y compartir a aquellos que te necesitan, Padre. En el nombre de Jesús, aquí estamos para que tú uses a tu iglesia en este tiempo de prueba, en este tiempo difícil. Levanta tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús declaramos fortaleza, declaramos paz, libertad. Todo espíritu de temor lo atamos y lo echamos fuera, Padre. Declaramos libertad y bendición, paz en el corazón de tu iglesia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gracias, gracias, mi Dios. Gracias, iglesia. Dios te bendiga y estamos allí todavía. Si vas a continuar en casa, seguimos transmitiendo para que puedas estar recibiendo la palabra. Y si has decidido ya congregarte, bienvenido. Tenemos nuestras reuniones, como bien ya sabes, así que estamos listos para esperarte también. Dios te bendiga. Ha sido un tiempo increíble en la presencia de Dios. Hemos podido aprender una vez más acerca de su palabra. Damos gracias a Dios porque Él sigue alimentando nuestras vidas. Él sigue trayendo una palabra fresca que nos ayuda a seguir avanzando, a seguir creciendo. Esperamos con todo nuestro corazón que esta palabra que ha sido sembrada hoy de verdad pueda traer fruto, nos haga reflexionar y nos haga avanzar hacia esa madurez, perfilando nuestra vida a lo que Él quiere hacer, a lo que nuestro Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Bendecimos tu vida y solo quiero recordarte que tenemos nuestra transmisión el día miércoles a las 8 de la noche en este tiempo de charla con los pastores. Estamos ahondando mucho más en este tema, así que te invitamos este miércoles a las 8 de la noche por internet, a través de nuestra página de Facebook o a través de nuestro canal de YouTube.
que puedas conectarte con nosotros y puedas recibir esta enseñanza, este tiempo de charla el día miércoles a las 8 de la noche. Te pedimos que compartas estos videos, que puedas compartirlo con alguien más que seguramente puede ayudarle y lo está necesitando. Así que te invitamos a estar con nosotros miércoles 8 de la noche por internet. Así que te esperamos. Dios te bendiga.